nuestro curso de máquinas eléctricas. La sección anterior nosotros quedamos estudiando lo que es la saturación magnética. Bien, solamente recordar que le denominamos saturación magnética al punto en que un material ha sido afectado por un campo magnético y la reluctancia dentro del material imposibilita de que se puedan ingresar más líneas de fuerza de campo magnético a dicho material. Nosotros decíamos, aunque aumentemos la corriente y por esta vía aumentar la intensidad de campo magnético, entonces la densidad de flujo magnético, las líneas de fuerza no atraviesan más, va a haber una constante. Este es el punto de saturación magnética. Bien. Esta curva de magnetización o curva del flujo de intensidad, o sea, del flujo de campo magnético e intensidad de campo magnético, son siempre curvas experimentales. Bien, esto lo aclaro porque vamos a darnos cuenta que las curvas de magnetización van a cambiar en gran parte por el material. Y esto es lógico porque cada material va a tener una propia reluctancia que le es intrínseca. Bueno. Si nos damos cuenta, las curvas que nosotros describimos acá partieron de cero, o sea, vale decir que la intensidad de campo magnético en un punto determinado era cero y la densidad de flujo magnético es cero. Esto es relevante porque la curva que nosotros estamos formando es la curva de histéresis de un material, y la curva de histéresis para poder graficarla es necesario saber si el material estuvo expuesto a campos magnéticos. Al finalizar el ciclo de histéresis, de las curvas del ciclo de histéresis, nos vamos a dar cuenta que los materiales se comportan de una manera si han sido excitados magnéticamente o si no ha sido el caso. ¿Bien? La histéresis magnética es el fenómeno por el cual la imantación ferromagnética depende no solamente del valor actual del campo magnético, sino también de los estados magnéticos anteriores. Bien, esto se va a hacer gráfico a medida que nosotros estudiemos el comportamiento o las curvas magnéticas o las curvas de imantación de un material. Bien, pero por lo menos sabemos ahora que los materiales ferromagnéticos, que son los materiales que estamos estudiando, tienen una saturación magnética. Bien, si vemos esta imagen, es la misma imagen o el mismo gráfico que teníamos con antelación, pero ahora lo vamos a llevar al caso de un experimento. Bien. Este experimento va a ser que va a haber una bobina alimentada con corriente variable, por lo tanto va a haber un flujo magnético, y nosotros vamos a tratar de con ese flujo magnético imantar una varilla de material ferromagnético. Bien, nosotros sabemos que va a haber un punto de saturación magnética, que es el punto 1, que por más corriente que yo ingrese o aumente, el material no va a permitir que ingresen más líneas de flujo. Bien, ahora nosotros podemos suponer otra cosa. Si reducimos la corriente, o sea, y por esta vía la intensidad de campo magnético, veamos cómo se comporta la densidad del flujo magnético. Si nosotros vemos la densidad, la intensidad de campo magnético, o sigamos llamándole de aquí para adelante la corriente, porque sabemos que la corriente va a aumentar la intensidad de campo magnético. Si yo dejo la corriente nuevamente en cero, yo me voy a dar cuenta que el flujo magnético, siga habiendo flujo magnético, siga habiendo campo magnético. Bien, este campo magnético va a ser un campo remanente. O sea, quiere decir que el suministro de la fuente de campo magnético es cero, en este caso la corriente, por lo tanto la intensidad de campo magnético es cero. No obstante, sigue habiendo imantación del material, sigue habiendo líneas de flujo del campo magnético, en definitiva sigue habiendo campo magnético en el material. A este punto nosotros le vamos a llamar campo remanente. Ahora tenemos que pensar cómo haremos que la densidad de flujo magnético tenga que ser cero nuevamente. Ya sabemos que haciendo cero la corriente no vamos a conseguir esto porque va a seguir existiendo un campo remanente. Bien,
Se puede pensar que invirtiendo o cambiando el sentido de la corriente hacia un sentido negativo, el flujo podría empezar a disminuir. Veamos este fenómeno. Si nosotros comenzamos a disminuir la corriente, ¿se ve? Cambiamos el sentido cambiamos el sentido de la corriente. Aquí tiene un sentido positivo la corriente, ahora va a tener un sentido negativo. Nos damos cuenta que cambiando el sentido de la corriente va a empezar a disminuir el flujo magnético producto del campo remanente que se había formado. Bien, fíjense en este fenómeno. Va a ser cero el flujo magnético. Si se fijan, va a ser cero. El flujo que está acá, en este punto, va a ser cero. No obstante, la intensidad de campo magnético o la corriente, que ahora es negativa, va a tener un valor. Bien, este punto 3 es el que vamos a definir como campo coercitivo, un campo de fuerza, un gasto de energía que tenemos que hacer para dejar de imantar el material, para imantizar el material. Para que el material no siga imantado, se necesita dar una corriente de polaridad contraria con la que se estaba imantando. Eso quiere decir, entonces este punto 3 va a ser nuestro campo coercitivo. O sea, vale decir, aunque hay una corriente, que en este caso va a ser una corriente de sentido negativa, en la densidad de flujo va a ser cero. Bien, vamos a ver que este se va a conocer como campo coercitivo o fuerza coercitiva. Nuestro punto 3 entonces va a ser el campo coercitivo o el campo de fuerza. Dicho campo va a estar orientado para dejar en cero el flujo magnético. Si nosotros seguimos pensando, podemos seguir haciendo crecer nuestra corriente y empezar a tener de nuevo flujo magnético. ¿Hasta qué punto? Hasta un punto de saturación, que es simétrico al punto 1 o al primer punto de saturación que vimos. Estas curvas representan el ciclo de histéresis de un material. La histéresis va a estar denominada por el campo remanente que va a quedar. O sea, aunque no haya corriente, va a seguir existiendo en los materiales ferromagnéticos un campo magnético. Bien, y se va a tener que hacer un gasto de energía para poder dejar la densidad de flujo en cero. Si nos damos cuenta, el punto 4 es simétrico al punto 1, el punto 3 va a ser simétrico al punto 6 y el punto 5 va a ser simétrico al punto 2. Punto 1 va a ser la saturación magnética, el punto 2 va a ser donde va a estar el campo remanente. Y el punto 3 es el campo coercitivo. Saturación va a ser por efecto de la reluctancia. Es decir, a pesar de que nosotros aumentemos el flujo magnético, la reluctancia sigue aumentando hasta un punto en que no se pueden ingresar más líneas de fuerza al material. Punto 2 hace características del campo remanente. Quiere decir que aunque la corriente sea cero, va a existir un campo magnético. Y el punto 3 es para hacer el campo magnético cero, vamos a tener que utilizar una corriente en sentido contrario. Estimados alumnos, hasta acá dejo este video. Muchas gracias.